Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga, con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Punto de Fuga. Hoy vamos a hablar con un Hibakusa. Así son conocidos los supervivientes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas nucleares que aniquilaron a más de 200.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial. El testimonio vivo de estos supervivientes japoneses tiene la poderosísima fuerza de seguir narrando al mundo las terribles secuelas que dejó aquella barbarie. 4歳ですからそんなに記憶が残ってるということではないんですけども、ちょうどその日は大掃除をしていまして。 Yo tenía solo 4 años. Recuerdo poco, pero sí recuerdo perfectamente que aquel día teníamos que hacer limpieza en casa. Mi padre no estaba porque había sido alistado en la marina japonesa. Yo estaba con mi abuelo en el jardín, debajo de un árbol. Escuché un avión y dije: «Abuelo, hay un avión». Empezamos a buscarlo. Miramos al cielo, vimos un destello blanco impresionante. Jamás había visto algo así. Unos segundos después nos golpeó un viento muy fuerte, con un ruido ensordecedor que rompió todo. La explosión reventó todo, los cristales, rajó las puertas. Corrí hacia mi madre y le dije: «Mamá, ha caído una bomba en el monte». Vi la nube con forma de seta subir hacia arriba. Recuerdo que el sol se quedó de color rojizo con aquella nube. Nos escondimos detrás del monte que teníamos junto a nuestra casa. Una hora después, al ver que no venía otro bombardero, regresamos a casa. Vimos que estaba todo arrasado. Bueno, con una voz rota, algo desgastada por su edad, Shigemitsu Tanaka ha recibido el último Nobel de la Paz por su lucha por evitar que su historia caiga en el olvido y sobre todo para que no se vuelva a repetir. Es sin duda un testimonio valiosísimo para evitar que se repitan los errores del pasado, algo tremendamente complicado, observando el contexto geopolítico en el que nos movemos con una guerra enquistada en Ucrania y con el endeble alto el fuego que se pergeña en Oriente Próximo. Aunque es alentador que los mandatarios de Estados Unidos y Rusia hayan vuelto a poner el desarme nuclear sobre la mesa de negociaciones, no podemos olvidar que vivimos un momento de alto riesgo. A los intereses irresponsables de las potencias nucleares y a la locura de grupos violentos con posible acceso a material nuclear de reducidas dimensiones, debemos agregar el riesgo de accidente que pudiera detonar un conflicto devastador. Bueno, activistas como Pau Segado ya en 2009 dieron esa voz de alarma, por eso el testimonio de estos supervivientes es muy potente. No todos los días uno tiene la suerte de hablar con un premio Nobel de la Paz, el actual Nobel de la Paz, por eso hoy Punto de Fuga rinde este homenaje a todas las víctimas de aquella masacre, una atrocidad que nunca olvidará nuestro invitado. Shigemitsu Tanaka, superviviente de Nagasaki y Nobel de la Paz, Ohayo Gosecho Arigato Gozaimashita. Bienvenido a Punto de Fuga, ¿cómo está? Arigato gozaimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Bueno, de verdad que es un auténtico placer tenerlo hoy aquí con nosotros porque sin duda no tiene mucho que aportar en un momento tan delicado como este. Antes de nada, señor Tanaka, ¿qué secuelas dejó aquella bomba atómica en Nagasaki? He visto de todo. La bomba provocó un calor de hasta 20.000 grados. Hubo personas que se evaporaron directamente porque estaban cerca del epicentro. Murieron en el acto y otras sobrevivieron, pero acabaron muriendo igualmente. La ciudad de Nagasaki
se llenó de gente que deambulaba como zombies, con la piel colgando de sus manos como si fueran trapos. Un compañero mío, años después, me contó que vio a una mujer que llevaba a su bebé colgado en la espalda. Su cuerpo estaba, pero su cabeza había desaparecido. No tenía cabeza. Hubo niños que nacieron con una mano de más o de menos, una pierna de más o de menos. Yo físicamente no tuve demasiadas secuelas, pero sí un temor permanente. La angustia sobre lo que me pudiese salir. El miedo, por ejemplo, a desarrollar un cáncer, otras enfermedades. Bueno, y con más de 30 guerras activas en todo el planeta, señor Tanaka, ¿usted sigue creyendo en un mundo en paz? Sobre todo viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Oriente Próximo, ¿no? Lo que está haciendo Israel, en Gaza. Como Hibakusha, no puedo aceptar esa venganza. Para ellos lo normal es el ojo por ojo, diente por diente. Lo que ellos quieren es devolver el daño que les han hecho. Pero yo defiendo la paz. Yo lucho porque nadie más sufra lo que yo sufrí. Nuestro objetivo es que desaparezcan de una vez todas las armas nucleares y se paren todas las guerras lo antes posible. Bueno, de hecho no me resisto, ¿no?, a preguntarle por el alto el fuego que en teoría se activa este mismo domingo en Oriente Próximo, esa tregua, ¿no?, entre Israel y Palestina. ¿Cree que estamos asistiendo de alguna forma al comienzo del fin de este terrible conflicto? Israel tiene que poner fin a esa matanza. Ese alto el fuego entre Israel y Palestina debe consolidarse. Tienen que poner fin a esa guerra como sea y abandonar esa desconfianza entre las dos partes. Tienen que sentarse y hablar. Tienen que apostar por el diálogo, igual que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial a través de las Naciones Unidas. Le pido a Netanyahu que ponga fin a la guerra, que no vuelva a bombardear a los civiles. 65.000 civiles muertos, de los que la mitad eran mujeres y niños. Le pido que deje de bombardearles, porque los palestinos también son seres humanos igual que ellos. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas. And it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. Sin duda, ¿no? Donald Trump se ha otorgado el mérito, ¿no?, de haber impulsado esta tregua. La llegada de Trump a la Casa Blanca, no sé hasta qué punto, le pregunto, ¿empeorará las cosas o por el contrario usted cree que podrían mejorar ahora mismo para resolver estos conflictos? No soy político, ni experto en política. Es muy difícil aventurar lo que va a ocurrir, especialmente en este momento con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Lo que espero del nuevo presidente de Estados Unidos es que deje a un lado las guerras y aprenda a apostar por el diálogo y por la unión. Pero no solo se lo pido a Estados Unidos, se lo pido a todas las naciones. І ми будемо боротися за кожну людину, яка, на жаль, досі там. І будемо боротися за всіх, кого Росія загнала в окупацію. Sin duda hay otro escenario, ¿no?, que preocupa muchísimo y de hecho muy vinculado, ¿no?, al armamento nuclear, es Ucrania. Señor Tanaka, si tuviese ahora mismo aquí con nosotros, frente a nosotros, a Vladimir Putin, usted como Premio Nobel de la Paz, ¿qué le diría? ¿Qué mensaje le daría antes de esas insinuaciones, ¿no?, que ha hecho de apretar ese temido botón rojo? Lo que le diría a Vladimir Putin si estuviese aquí sentado con nosotros es que antes de apretar ese botón rojo, antes incluso de pensárselo, antes de que se le pase por la cabeza, le diría que visitase Hiroshima y Nagasaki, que visite los museos donde se expone el horror de aquella matanza, que vea las secuelas imborrables que dejaron aquellas bombas. Las armas nucleares son antihumanas. No solo dejan secuelas físicas en el momento, no. A lo largo de la vida de una persona, también se arrastran secuelas en los hijos, incluso en los nietos.
¿Y cuántos países tienen ahora mismo en su poder ese temido botón rojo nuclear? 今、核保有国は9カ国ですね。 En teoría, son 9 países los que poseen el armamento nuclear. Algunos pertenecen incluso a la OTAN, como Alemania y Holanda. Se calcula que hay ahora mismo 12.000 armas nucleares en todo el mundo, de las cuales cerca de 4.000 ya están preparadas para ser lanzadas en cuanto se apriete el botón. 核兵器はですね、この地球のすべての生物を Las armas nucleares arrasarán la faz de la Tierra y aniquilarán todos los seres vivos, no solo a los humanos. La Tierra será inhabitable. No deberíamos permitir que eso ocurra. Escuchen nuestro testimonio. Escuchen nuestra historia para que nada así se vuelva a repetir. Que escuchen que la vida importa. Bueno, su visita coincide con el 80 aniversario del bombardeo atómico en el momento sin duda de mayor riesgo, ¿no?, nuclear desde la Segunda Guerra Mundial. Esta visita promovida por la Alianza por el Desarme Nuclear se produce, como estamos comentando, en un contexto tremendamente volátil y difícil. Claro, y en este punto querría preguntarle, ¿hasta qué punto sirve de algo el tratado sobre la prohibición de armas nucleares, teniendo presente que, como nos acababa de comentar, hay 9 potencias que tienen ahora mismo esos armamentos nucleares, que hay 12.000 ojivas nucleares y casi 4.000 de ellas dispuestas para ser lanzadas? Hay 2 tratados. Por un lado, el NPT, en su artículo 6, se pide a los países con armamento nuclear que lo vayan reduciendo progresivamente. Y sí, se comprometieron a reducirlo, pero todavía no lo han hecho. Por eso, les pido que cumplan lo prometido para su total erradicación. Se tiene que prohibir la posesión de armas nucleares, pero también amenaza en sí de lanzar esas bombas atómicas. Hay que evitar que se aniquile al ser humano. Pido a todos los países que vuelvan a leer este tratado para salvar al mundo. Bueno, ya para terminar, señor Tanaka, nuestros oyentes ahora mismo no pueden verlo, pero aquí junto a nosotros ahora mismo está sujetando en sus manos una foto muy antigua, una foto en color con una imagen, la verdad, bastante dura, de alguien tumbado boca abajo con la espalda destrozada en carne viva. ¿Nos podría relatar quién es, de quién se trata? Esta foto es de un chico de 16 años, Taniguchi, que trabajaba como repartidor de cartas de correos. Estaba en su bici en un punto muy cercano al epicentro, a unos 2 kilómetros de donde estalló la bomba. El calor huracanado de la bomba le golpeó por detrás. Aquí se ve su espalda en carne viva. Para huir de una posible segunda bomba, cogió su bici, pero era un amasijo, no podía utilizarla. Así que se fue reptando y se escondió en un túnel. En aquel momento se creía que para la quemadura el aceite era bueno, pero solo encontró una garrafa de aceite mecánico. Se lo untó y sobrevivió. Los médicos le dijeron que fue un auténtico milagro. Estuvo casi 2 años tumbado boca abajo en una cama, pero al final sobrevivió. Pues señor Tanaka, Premio Nobel de la Paz, gracias de verdad por estar con nosotros. Arigato. 私たちは被爆の実相をね、世界中の人たちに分かってもらうために。 Punto de fuga. Javier Bañuelos. Y 10 años después tampoco queremos olvidarnos de la matanza de Charlie Hebdo. Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo. Reporteros Sin Fronteras ha puesto 20 casos donde el humor daña el poder y bueno, el poder pues trata de aniquilar esa creatividad con la extorsión y la difamación, todo con tal de no verse retratados con la sátira que destapa su mediocridad. Hoy en Punto de Fuga tenemos la suerte de saludar a una eminencia del arte de la caricatura, Darío Castillejos, presidente de Cartoon Club. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Punto de Fuga. Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto estar aquí contigo y, bueno, pues a tus órdenes. Bueno, sin duda el humor y los dictadores nunca se han llevado bien, ¿no? Pero te pregunto, Darío, en estos tiempos que corren,
quizás se ha ido a peor, ¿no? Sí, claro, bueno, la intolerancia, la soberbia de los políticos nos ha llevado a caminos que pues son indeseables, ¿no? Donde siempre buscan que la gente apruebe a rajatabla todo lo que dicen, que no se cuestione, precisamente en este ánimo de soberbia y de obnubilación por el poder, diría yo, ¿no? Tú, Darío, has nacido en la ciudad de Oaxaca. Allí en México sabemos perfectamente que ser periodista es una profesión de altísimo riesgo. En tu caso, como caricaturista, ¿qué es lo peor a lo que te has enfrentado? Bueno, mira, el panorama en México en general es complejo. Hay sectores del país que han sido tomados por la delincuencia organizada. Pero hablar de la delincuencia organizada es complejo porque no es solamente un grupo de maleantes o de bandas que estén haciendo esto. La corrupción que ha permeado todos los estratos del poder, pues nos deja en una situación compleja donde es difícil identificar estas líneas de dónde comienza la delincuencia organizada y dónde termina la autoridad. Y bueno, pues nosotros nos hemos visto desde luego afectados porque al ejercer un oficio en el periodismo, pues que es de que básicamente tiene como materia prima la crítica, pues te has de imaginar que nos vemos muchas veces asediados por fuerzas que pues no identificamos del todo, pero que sabemos que están ahí. Y bueno, en mi caso, pues he sufrido yo en carne propia la censura. No puedo decir que algún atentado violento, porque no ha sido afortunadamente así, pero la censura ha venido de varios frentes y bueno, ha tocado incluso, yo contaba hace unos días, entonces, por ejemplo, mi esposa que trabajó en el sector público, pues fue despedida 3 ocasiones porque recuerdo que en alguna, cuando llegó a la oficina del directivo que tenía ella como superior, pues en el escritorio estaba un periódico con una caricatura mía en la portada donde aparecía el mismo personaje que en ese momento era cuestionado por malos manejos, por corrupción en la institución. Entonces yo hice un cartón y bueno, cuando ella entra, el directivo le dice, bueno, tú ya sabes por qué estás aquí. La cuestión nada más es preguntarte qué opción prefieres, irte por la buena o irte por la mala. Obviamente la pregunta era amenazante, amenazadora, y entonces ella dijo, no, yo presento mi renuncia sin ningún problema, ¿no? Y este tipo de cosas suceden frecuentemente alrededor del ejercicio del periodismo en México. Claro, sin dudas es un mal ejemplo, ¿no? Que retrata perfectamente el nivel de hostigamiento que llegáis a sufrir ahí en México. Los periodistas siempre habéis estado también ahí en tu país en el blanco, ¿no? De la diana de los narcos. Imagino que la autocensura es quizás, ¿no?, otra de las peores amenazas contra vuestra propia creatividad. Claro, desde luego uno siempre prioriza el cuidado personal y el bienestar personal, y por ello es que entiende uno que hay líneas que son peligrosas de tocar, ¿no? De repente la gente mira en los periodistas pues un respiro a toda la situación tan difícil que se vive, y quizá muchos ponen su esperanza en alguien, ¿no? Y en este caso los periodistas, bueno, dicen, si ellos son los que de alguna manera ponen en evidencia todo lo mal que está esta sociedad, pues yo le puedo confesar las cosas que suceden en mi círculo más cercano, y entonces nos ha llegado gente que de repente dice, oye, yo sé de tal persona que está involucrada con tal organización, y bueno, y tú puedes hacer un dibujo que desenmascare todo esto, y entonces es cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto cabe la prudencia en este tipo de cosas? Porque uno sabe que no puede uno denunciar así a boca de jarro, como dicen a los delincuentes, porque están coludidos, ¿no? Es una realidad que a la vuelta de la esquina se da uno cuenta que es como una serpiente que se está mordiendo la cola, ¿no? Bueno, en tu caso he visto ilustraciones, por cierto, muy buenas de los atentados de la maratón de Boston, también de Donald Trump, de Kim Jong-un incluso, sobre la pena de muerte. ¿Hay algún dibujo relacionado con tu país, con México,
que hayas tenido que borrar? Sí, ha habido ocasiones en que los dibujos son publicados. Yo he tratado siempre de ponderar la crítica incluso sobre las filias o las fobias personales. Yo siempre trato de hacer un ejercicio de crítica al poder directamente y al ejercicio del mismo, pero sí recuerdo cartones que han tocado intereses pues de gente que ejerce el poder. Y yo recuerdo que en alguna ocasión donde cuestionaba yo a un gobernante aquí en el estado, donde yo vivo, donde yo radico, y bueno, la indicación fue clara al periódico que me despidieran. Entonces, cuando me llamaron, yo fui decidido a dejar el puesto ya, porque no cabía yo, la crítica no era bien vista en ese momento. Y cuando yo fui, el director que estaba a cargo me dijo, bueno, mira, no te preocupes, yo he dicho a estos personajes que el único responsable de lo que se publica en tu espacio eres tú. Entonces yo en ese momento dije, bueno, esto parece un espaldarazo, pero no, es por el contrario, es como bajarme del barco y dejarme en una pequeña balsa a la deriva, ¿no? Porque el mensaje claro era ¿no? Él es el único responsable de lo que publica, y si tienes algo contra él, pues tú estás en la libertad de tomar las medidas que consideres, lo cual me asustó más, ¿no? Entonces, afortunadamente no pasó a mayores, pero esa es la situación del periodismo en respecto a lo que sucede, ¿no? De repente el periodista se siente sí respaldado un poquito por el gremio y desde luego por todas las instituciones que ponderan la libertad de expresión, pero cuando está uno solo en la intimidad del hogar o demás, ve uno que pues es uno muy vulnerable. Claro, esa vulnerabilidad, ¿no? Demuestra la fuerza de la pluma, de los dibujos. Tus trabajos, de hecho, se han publicado en diarios como Le Monde, como el New York Times. Darío, ya para ir terminando, ¿qué te habría encantado dibujar y no te has atrevido a hacer por miedo a las represalias? Bueno, hay muchas cosas que yo he dejado en el tintero, otras que no. Fíjate que también es un reto para todos nosotros, los caricaturistas, sobre todo, poder llevar el mensaje que queremos al receptor que buscamos, ¿no? Y en eso, bueno, nos valemos de trucos de ingenio gráfico y manejamos a veces simbolismos y demás. Yo afortunadamente creo que he publicado todo lo que he querido, de repente sí, no tan explícitamente como quisiera, porque el poder, bueno, hablando del poder fáctico, los poderes fácticos son varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando he hablado del poder religioso, pues no ha sido fácil, porque también en México el poder religioso está conectado a muchos sectores también oscuros, ¿no? Entonces, de repente no he podido ser tan explícito en ciertas cosas como, por ejemplo, el abuso infantil he tocado el tema, pero no he podido, a lo mejor por decisión propia, poner rostros exactamente de los personajes que están involucrados y también desde luego en cuestiones de delincuencia organizada, de redes y demás que se tejen en torno a esta complejidad de corrupción y de violencia, ¿no? Ahora también nos enfrentamos al asunto de la corrección política, que es también un enemigo extraño que censura, que ataca, y ahora en las redes se mueve de una manera vertiginosa, pues tratando de poner límites a la libertad de expresión, ¿no? De repente uno ve, yo recuerdo cartones que he publicado donde me han llamado editores, donde me dicen, bueno, es que mira, el personaje que pusiste aquí está oscuro, yo quiero que lo aclares más porque puede herir susceptibilidades de algún sector poblacional. Y entonces, bueno, yo he aclarado el personaje y me dicen, oye, fíjate que está en tono medio, entonces puede pegarle a otro sector social, entonces puedes aclararlo más, volverlo pelirrojo, en fin, buscar las maneras de que la gente no se sienta ofendida. O he dibujado algún personaje de repente y me dicen, oye, tienes que quitarle tal rasgo porque este rasgo hoy es considerado ofensivo para un sector. Entonces se enfrenta uno a este tipo de cosas que antes no sucedían y que hoy pues se suceden con más frecuencia, ¿no? Sobre todo por la facilidad con que se puede expresar a través de las redes, es decir, se ha democratizado la opinión, pero también se ha generalizado la intolerancia.
El martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza. Por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Por cierto, Darío, aprovechando que te tenemos aquí revisando en tu enorme currículum, ¿no? Con esa cantidad de premios que has recibido, nos llamó mucho la atención también conocer que participaste en un proyecto que se llama Cartooning for Reconciliation. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Claro, el Cartooning for Reconciliation fue una iniciativa de un grupo que se llama Parent Circle, y ellos buscaban la reconciliación. Yo supongo que siguen trabajando en ello, la reconciliación israelí-palestina, y bueno, yo hice algún par de dibujos para ellos. Me pareció un proyecto muy noble en su intención, desde luego en una situación bastante complicada, ¿no?, en Medio Oriente, pero siempre también nosotros los caricaturistas podemos hacer a través de nuestro trabajo esta colaboración, porque bueno, es cierto que somos soñadores, somos gente que no se goza de los conflictos, sino que busca en la crítica la manera de aportar para que esto se solucione, ¿no? Y entonces abonamos en nuestra crítica contra el racismo, contra todos los vicios del poder y contra todos los conflictos que el ser humano enfrenta históricamente, ¿no? Nosotros queremos aportar con nuestro trabajo, si algo podemos aportar para que la realidad cambie, pues que a través de la crítica se cuestione, sí, pero que también sea un espejo donde nos miremos todos y podamos hacer un autoanálisis de aquello que estamos haciendo mal. Pues Darío Castillejos, presidente de Cartoon Club, gracias por atendernos y seguiremos muy atentos a tus dibujos. Gracias por estar aquí. Un abrazo. No, hombre, ¿qué va, Javier? Al contrario, gracias a ti, y aquí estamos a la orden para cualquier ocasión que necesites. Pues hasta aquí el capítulo de hoy de Punto de Fuga. La próxima semana regresamos con más, ya con Pablo Morán al frente. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Ser Podcast y en nuestras redes sociales, en Facebook y en X. Recordad, somos @puntodefuga. Hasta la semana que viene. Adiós. Suscríbete a Punto de Fuga. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena SER. La radio.